Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural, llamémoslo así, para presentarles un poco el pensamiento y la figura de un fundador de la economía, el fundador de la economía clásica que es Adam Smith. Pero antes de eso les quiero recordar que hoy día sábado en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón. Así que si usted todavía no ha reservado mesa y le interesa ir a pasarlo muy bien, a comer rico, a beber, porque es un restaurante con espectáculos, no es una sala de espectáculo, aunque usted se sienta en una butaca y no tiene nada más que ver lo que pasa ahí en la pantalla o en el escenario. Aquí hay un grupo de flamenco de primera categoría que canta, que baila, etcétera, y usted está en una mesa comiendo, bebiendo, haciendo todo eso, con la seguridad y tranquilidad que el local donde esto ocurre, en la Casa del Jamón, en Tenderine 171, está al lado, a pasos de un estacionamiento subterráneo, así que usted llega, deja el auto seguro, sale, camina unos pasos, está en Casa del Jamón, y a la salida lo mismo, camina otros pasos, está en su vehículo y se va de regreso a su casa después de un gran espectáculo. También hay este domingo, a la hora de almuerzo, por si acaso no puede ir hoy día, no tuvo tiempo, ya se habían acabado las mesas, etcétera, usted tiene la oportunidad de hacerlo en este domingo. Y antes de entrar en materia, además, les quiero recordar mi libro, Debut y Despedida, que lo está esperando en el Villegas.cl/tienda. Hay otros que van quedando muy poco, algunos se agotaron. Revolución se agotó, Tsunami se agotó, me parece, pero quedan algunos otros muy entretenidos, yo creo que muy buenos libros. Y este es el que tiene que usted tener si tuvo Tsunami, Insurrección y Revolución. Esta es la continuación, Debut y Despedida. Quién sabe si vendrán más continuaciones, depende de lo que pase, obviamente. Y les termino recordando la Unión de Amigos de los Animales, que en días como estos de invierno, con lluvias, con cosas que se caen, necesitan más ayuda las personas de la Unión de Amigos de los Animales, que no tienen ningún gobierno ni ninguna institución que les tire plata. Todo depende de los miembros de la Unión de Amigos de los Animales y de la gente que quiera ayudar, aunque no sea miembro de la Unión de Amigos de los Animales. Entra al sitio, vea los animalitos que tienen, de repente se tienta y adopta uno. Bueno, voy a partir con Adam Smith, primero ubicándolos en el tiempo. Pues es posible que usted haya escuchado hablar de Adam Smith, pero no lo ubique bien, así que lo voy a ubicar ahora. Este hombre era escocés. Nació en Escocia en 1723 y murió también en Escocia en 1790, o sea, a los 77 años. Él es uno de los miembros de lo que se llama la Ilustración escocesa. Se habla así porque en el siglo XVIII en Europa, como ustedes saben, regía una cierta mentalidad, un cierto clima cultural que se ha llamado la Ilustración, el siglo de las luces, y Escocia fue particularmente por motivos misteriosos. Hay de pronto naciones que tienen una mayor producción de grandes talentos que otras, depende de muchas circunstancias. Y surgió un montón de gente muy importante de Escocia en ese periodo, y uno de ellos fue el filósofo David Hume, por ejemplo. Otro fue precisamente nuestro Adam Smith, que como muchos intelectuales o pensadores de su época, era un hombre que abarcaba un montón de campos, no era un especialista. Eso es una cosa que ha emergido después en la misma medida en que las tecnologías, la ciencia, los distintos estudios se van profundizando, entonces ya no hay posibilidades de dominar muchas cosas. Si uno domina una ciencia, se ha tenido que meter en un profundo pozo, no ha tenido tiempo para otra. Eso es lo que ocurre en las etapas más tardías de la ciencia, la filosofía, etcétera. Más que nada la ciencia. Pero en tiempos en que recién están empezando, y podríamos decir que en el siglo XVIII eso ocurre desde luego con la economía, una persona con intereses intelectuales podía entrar en varios campos y controlar o dominar, por así decirlo, varios. Y eso es lo que ocurre con Adam Smith, no solo con él, con muchos otros. Adam Smith era básicamente un filósofo dedicado a la ética, a la moral. Escribió obras sobre eso muy importantes. Pero también se interesó en la psicología, tal como era vista en su época, un montón de cosas, y entre ellas la economía. Y es su obra sobre la economía, que es el famoso libro
cuyo nombre completo es Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que ahora se reduce La riqueza de las naciones, así se titulan los libros de él que se editan ahora. Esa ha sido considerada su obra principal porque con ella este hombre fundó la economía clásica, le dio una base científica, es decir, una base teórica fundamentada en la observación de lo que realmente ocurre en el mundo. Eso. Bien, este hombre entonces se metió en montones de cosas. Fue profesor de lógica en la Universidad de Glasgow y de filosofía moral. Y su vida tiene una serie de peripecias menores, digamos. En algún momento fue contratado por un noble británico para que acompañara a su hijo a lo que se llamaba el Grand Tour. El Grand Tour consistía en que el hijo, el joven de una familia con medios, por supuesto, se iba desde Inglaterra al continente, pasaba por Francia, normalmente se daban una gran vuelta por Italia, y era un viaje que podía durar años. No era una cuestión de una quincena, era meses, años. La idea era que el joven se aprendiera otras lenguas, conociera otras personas, viera el arte que sobreabundaba y sobreabunda hasta el día de hoy en Italia, conociera muchas otras cosas, se empapara con nuevas experiencias, con nuevos ambientes, y luego regresar a su país. Ese era el Grand Tour. Entonces, este noble contrató a Adam Smith para que acompañara como tutor, como qué sé yo, como guía, como protector, como profesor también, al hijo de este noble. Y partieron. Y independientemente de lo que haya logrado conseguir el hijo de este noble, el hecho es que consiguió mucho Adam Smith porque, por ejemplo, en París, en Suiza y en otras partes se topó con la crème de la crème intelectual de Europa. Ya conocía a David Hume, se lo encontró de nuevo en París, conoció a Benjamin Franklin, estuvo con Voltaire en Suiza, que estaba exilado en Suiza en esa época o residiendo en Suiza, conoció a todos los grandes nombres del enciclopedismo, de la ilustración francesa, Diderot, d'Alembert, a todo. A los economistas franceses de esa época que eran llamados los fisiócratas, que creían que la base de la riqueza era la tierra, etc. La agricultura, en otras palabras, y que habían hecho algunos avances en la ciencia económica hasta cierto punto. Conoció al who is who de la inteligencia europea. Eso le sirvió enormemente, especialmente su trato y conversaciones, porque no era un asunto meramente de conocerlo en un cóctel, sino que todo en esa época se tomaba su tiempo. La gente se tomaba su tiempo para viajar, se tomaba su tiempo para conocer y conversar con la gente y aprender. No era una cuestión de 5 minutos, una foto con el celular y chao. No. Entonces, imagínense ustedes lo que significa para un joven de especial inteligencia e intereses intelectuales contactarse con todas estas lumbreras. Fue muy importante. Eventualmente regresa a Inglaterra y bueno, empieza a trabajar en un largo proceso. Todo era así en esos tiempos en que cundía un espíritu de verdadera civilización y no como ahora, en que la gente se tomaba su tiempo para hacer sus cosas, para desarrollar sus pensamientos, no estaban apurados de correr a una editorial. Acuérdense lo que le he contado de Gibbon, me parece que se lo he contado todos los años que le tomó escribir su gran, fantástica obra, La decadencia y caída del Imperio Romano. Este hombre se tomó años de años, más de media docena de años, en trabajar en lo que sería la riqueza de las naciones. Pero antes de continuar con esto, amigos, ustedes me van a permitir que les recuerde a alguno de nuestros auspiciadores en este primer bloque. Y parto con Suplemento Vito. Si usted tiene gatitos, perritos, o uno de los dos, o varios, lo que sea, usted los alimenta con pellets, seguramente. Todos hacemos eso. En los tiempos que yo era cabro no existía eso de los pellets y la gente le daba las sobras del almuerzo a los animales en una cacerola. Bueno, ahora existen los pellets. Pero ¿qué hace este suplemento? Suplementa ese pellet normal que usted le compra a su mascota con una serie de ingredientes que convierten ese pellet normal en un pellet
premium que va a mantener a su mascota en mucho mejor estado de salud, más contento, en fin. Lo va a tener usted en un mejor estado de salud. Lo más importante, los animales son bastante más frágiles que nosotros en materia de salud. Y si usted ha tenido varias mascotas, ya tiene la experiencia que a veces un animal se le enferma y en 2 o 3 días está muerto, si uno no lo lleva inmediatamente al veterinario. Bueno, aquí va a evitar muchas de esas cosas con este suplemento que usted encuentra en el sitio suplemento Vito.cl, y también en muchas mascoterías lo tienen. Continúo con este avisador nuevo que tenemos, muy importante para los sostenedores de colegio, de estudios, sostenedores, ya sea de fundaciones educacionales o corporaciones sin fines de lucro, que por ley están obligados a adquirir el establecimiento donde funcionan. Y este es un proceso que hay que buscar los créditos, luego viene un aval de Corfo, una serie de cosas. Bueno, C&G son una consultora que se dedica a hacer eso por usted de una manera mucho más eficiente. Gestiona el crédito de infraestructura escolar con garantía Corfo. Eso es lo esencial. Para las corporaciones y fundaciones educacionales, sostenedores de colegios particulares. Ellos lo hacen todo, no es meramente que van a una caja a dejar un papel. Hacen todo, incluyendo evaluaciones, representación, proposiciones. Es una consultoría integral que ha sido ocupada ya en este 4º año que está funcionando por 24 corporaciones o fundaciones, por un total de créditos concedidos a esas 24 entidades de 800.000 UFs. Esta es esencial para quien quiere cumplir con la ley y llevar adelante su proyecto, porque resulta que si usted lo hace sin esta consultoría, le va a tomar el asunto más o menos, es lo que toma, entre 24 y 30 meses. Con C&G el plazo se acorta a la mitad y sale el asunto entre 12 y 16 meses, estimados amigos. Así es que, eso. Y continúo con Aros Lavanda. Aros Lavanda, todo pegadito.cl, un sitio donde usted va a encontrar joyas hechas, por supuesto, con metales preciosos, diseñados por una mujer de mucho talento en el diseño y que le van a encantar. Usted sabe que en materia de joyas hay 2 cosas importantes. El material con que están hechas, piedras preciosas, metales preciosos, oro, plata, platino, qué sé yo, pero además el diseño. El diseño. No basta con tener un pedacito de oro con una argolla aquí, tiene que tener un diseño bonito. Aros con un diseño especial. Bueno, todo eso usted lo va a encontrar en Aros Lavanda y todo lo que tiene que hacer usted es entrar a mirar, pues. Señora, si usted quiere una joya distinta, mire, más de alguna le va a gustar. Aros Lavanda, aroslavanda.cl, y termino el bloque con Oxibiota, que es este polvito mágico, porque literalmente el mágico yo lo he comprobado en mi casa, que usted lo mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted aniquila los malos olores porque aniquila las bacterias que lo producen. O sea, va a la raíz de la cuestión. No tapa el olor o no despeja un poco materia orgánica que después vuelve a acumularse, sino que se queda ahí esta bacteria buena y destruye todo el tiempo a las que quieren producir descomposición y mal olor. Oxibiota. Volvamos a nuestro amigo, como les decía, después de este gran tour, donde se encuentra con todas estas lumbreras de la intelectualidad europea, vuelve a Inglaterra y se pone a trabajar, seguramente inspirado por lo que conversó con los economistas franceses, con los fisiócratas, así los llamaban, y empezó a trabajar tranquilamente, pacientemente, sin apuro, sin desesperación por ir a una casa editorial, y publica en 1776 La riqueza de las naciones. Un libro que tiene mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar. Hay reflexiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con sus experiencias. Por ejemplo, en el libro quinto, que son varios libros, en el capítulo 2 del libro quinto, hace una reflexión sobre las experiencias que tuvo en la Universidad de Oxford. Él estudió en Glasgow, pero tuvo una beca para ir a hacer unos estudios de posgrado a Oxford y se decepcionó profundamente. Oxford no era lo que él esperaba y escribió lo siguiente: en la Universidad de Oxford la mayor parte de los profesores han renunciado a la pretensión de enseñar. Estaban dominados en esa época, en esa universidad, por un determinado discurso, en esa época religiosamente correcto,
Me imagino que le habría pasado lo mismo hoy en día a nuestro amigo Adam Smith si hubiera visitado algunas universidades chilenas. Casi todas las universidades chilenas, los profesores han renunciado a enseñar y se han dedicado más bien a vociferar y a aclamar y a vitorear lo que le dicen sus propios alumnos. Bueno, el mundo universitario tiene muchos bemoles de repente, ¿no? En época, yo también alcancé a conocer una época en que en las universidades chilenas, por lo menos en las escuelas donde yo estudié, predominaba cierta ideología, y por lo tanto la razón de ser de una universidad, de un estudio universitario, que es pensar libremente, tomando en cuenta todo lo que se pueda, se pierde completamente porque empieza a predominar una visión. Hay del que se retira o se aparta de ella porque inmediatamente recibe alguna sanción. Yo no sé si recibió sanciones, pero no lo pasó nada de bien. Para lo único que le sirvieron su estadía en la Universidad de Oxford, y estas son cosas que dice él, fue el acceso a una biblioteca muy rica. Se dedicó a leer otras cosas. Yo pasé por algo parecido. Yo no soy Adam Smith, pero también me pasó algo similar en algún momento donde estudié. Bueno, vamos ahora a la obra de Adam Smith, que es lo que importa siempre de los creadores, ¿no? Su vida, sus peripecias son interesantes, pero lo que interesa es lo que la persona deja como herencia intelectual en este caso. Adam Smith, que como les dije, es, y se considera así, no lo digo yo, lo consideran todos, el fundador de la economía clásica. Habían habido algunos embriones de economía, pero todavía muy balbuceante. Él le da una forma total. ¿Cuáles son los puntos principales que hace Adam Smith respecto a la economía? ¿Cuáles son las cosas que llevan a la riqueza de las naciones? Primero dice, los seres humanos, puestos, y podemos imaginar nosotros, para seguir el argumento de Adam Smith, que usted toma a un grupo de, 500 personas y las tira a una isla, que hay recursos de distinto tipo, pero los tira ahí. Ninguno tiene más poder que otro, los pone ahí a que se las arreglen. Entonces, en forma natural tiene que surgir algún tipo de manera de sobrevivir. Pues llamémoslo a eso economía natural. ¿Qué es lo que emerge en forma natural sin que haya un Estado que intervenga, sin que haya un líder político, religioso que dictamine cómo se tienen que hacer las cosas? No, aquello que sale de la libre interacción entre los individuos para sobrevivir, para arreglárselas. Surge la división del trabajo. Tan simple como eso, que uno lo ve incluso en los periodos más primitivos de la historia humana. Uno se dedica a cazar, el otro se queda recolectando fruto, hay uno que está más allá tratando de afilar o sacarle, puliendo las piedras, ¿no es cierto? La división del trabajo. División que surge naturalmente, a su vez, de las condiciones del individuo o del grupo, qué talentos o qué conocimientos tienen, cuáles recursos encuentran en el sitio donde están, en esa isla imaginaria. Algunos van a estar en la costa y van a buscar manera de vivir de lo que encuentren en el mar, de la pesca. Otros van a estar en un bosque y se van a dedicar quizás a recolectar frutos. Otros van a estar en un terreno que les permite sembrar alguna semilla. Otros van a encontrarse con algún mineral o algún elemento que les permita producir alguna manufactura. Se van a dedicar. Eso es lo primero que va a ocurrir. Segundo, como no basta con los pescados o con los frutos, va a haber un intercambio. El comercio, el intercambio es la segunda cosa que naturalmente emerge en una economía. Primero, división del trabajo. Segundo, intercambio. Esto ocurre en todo tipo de sociedad. Creo que le he contado en algún programa que los historiadores, o los arqueólogos más bien en este caso, que estudian cómo vivíamos los seres humanos en tiempos prehistóricos, antes que hubiera un registro, antes que hubieran sociedades ya con un registro histórico, sino que previo a eso, neolítico, paleolítico, etc. Se han encontrado con que ya habían rutas comerciales en periodos muy primitivos, porque el afán de intercambiar lo que uno tiene con lo que tiene otro para así tener más cosas, no solo lo que uno produce, sino que lo que produjo el vecino, o uno que está incluso muy lejos, es natural. Otra vez es un impulso natural. Uno quiere tener más bienes, uno quiere satisfacer más necesidades, no solo aquellas que satisfacemos con lo que nosotros producimos. Entonces intercambiamos con otro. Entonces es un proceso natural. Emerge naturalmente por una necesidad obvia.
que está ante la vista de cualquiera que tenga vista y que tenga cerebro para pensar un poco. En todo tipo de sociedad se encuentra esta emergencia de la división del trabajo y el intercambio. En tercer lugar, Adam Smith dice que la riqueza de las naciones, o sea, el aumento de bienes, es el resultado de esta necesidad y por lo tanto, en el fondo, del interés de cada uno de los individuos o grupos por obtener un beneficio. El egoísmo, por así decirlo, para poner una palabra fea, pero que corresponde a la naturaleza de las cosas. Cada cual está pensando en su bienestar, pero pensando en su bienestar no solo produce lo que él necesita inmediatamente, por ejemplo, pescar un pez para comérselo, sino que su beneficio consiste también en obtener cosas que él no tiene en el punto donde vive. Entonces va a comerciar con otro que a su vez produce para obtener esos peces que este otro no va a consumir. Entonces dice él que el interés de cada una de las partes lleva al bienestar del conjunto, a la riqueza del conjunto. Hay una cooperación implícita en esto, y él pone un ejemplo muy sencillo en alguna parte de su libro. Dice, el pan que obtenemos en el desayuno y la carne que obtenemos a la hora del almuerzo no es el resultado de la bondad del panadero y del carnicero, sino que cada uno de ellos produjo el pan y ofrece la carne para obtener a su vez su particular beneficio. Para obtener su particular beneficio hacen pan o ponen a su disposición carne y usted se las compra con su dinero que ellos van a intercambiar por otra cosa. El interés privado de cada cual lleva al bien del conjunto. Y entonces, aquí viene el cuarto punto. La mejor manera de promover la riqueza de las naciones es dejar que todos estos individuos, que todos estos grupos, buscando su propio beneficio, se las machuquen, se esfuercen, incluso desarrollen nuevos productos o nuevos métodos para producirlo precisamente en busca de su beneficio, pero por eso mismo, buscando su beneficio, beneficiando a los demás, porque va a haber una oferta mayor de ese pescado o de esa carne o de ese pan. Van a haber otros que van a dedicarse a otras cosas para intercambiar también punto de la sociedad en riqueza, y por lo tanto lo mejor es dejar eso que ocurra por su cuenta. Eso es lo que él llamaba, y usó una expresión que llamaba la mano invisible. La mano invisible, que es la que ordena las cosas mucho mejor de lo que podría ordenarlo alguien que cree, que es por ejemplo el pensamiento del marxista o socialista o comunista, de que un ente central sabe mejor que nadie lo que cada cual necesita y cómo producirlo, cosa que se probó en la práctica en las sociedades socialistas que no funciona. Se corta la raíz misma que permite el florecimiento de la riqueza económica, y entonces la idea de que las cosas se pueden hacer mejor controlando desde arriba qué producir, cómo distribuir, se revela como una ilusión ruinosa. Y así ha sido en la práctica. Esto no es meramente un tema de teoría o de puntos de vista o opiniones parciales, sino que se trata de lo que se vio nosotros, no lo vio Adam Smith, lo vimos nosotros. Lo que sucedió en el mundo socialista se derrumbó básicamente porque fue un fracaso económico. Allí donde hay intervención de un poder superior que corta la raíz del esfuerzo que es de los individuos, que es la búsqueda de su beneficio, que los limita a hacer el mínimo absolutamente necesario para que ese Estado o ese grupo dirigente les tire algo que a su vez es de mala calidad, porque tampoco el que produjo esa otra cosa tenía mucho interés en hacerlo mejor. Se produce una ruina en calidad y en cantidad, que eso es lo que se vivía todo el tiempo en la Unión Soviética, y por eso, y esto es otra realidad, otro hecho histórico, que Gorbachev trató de cambiar eso con la perestroika y con la glasnost, y trató de... Y en otros países se ha hecho también, y el propio Lenin lo hizo por un tiempo en la economía soviética, ¿no? La nueva política económica que después la liquidó Stalin. Porque no funciona de otra manera la economía, como no funciona nada que va contra lo que es natural y propio. Antes de continuar con esto, amigos, porque hay más, permítanme ir a mi segundo bloque, y aquí les presento un nuevo auspiciador, un auspiciador muy especial. Es un pintor, es un artista, don Rodrigo Calderón Martínez,
Ustedes espero que estén viendo sus excelentes pinturas. Me recuerdan ciertas pinturas de algunos grandes pintores centroamericanos, pero este veo que es un gran pintor chileno, que ofrece sus servicios ya sea para venderle sus cuadros, para pintarle alguno que usted quiera, digamos, de algún tema, alguna situación, y retratos de familia. Esto es muy interesante. Fotos todos tenemos por millones, ni siquiera las vemos de nuevo, ¿no? Tenemos siempre un archivo en el computador con miles de fotos, pero las fotos no tienen nada que ver con un cuadro hecho por un artista que va al interior de las personas y que tiene es otra cosa que una foto. Entonces, ahí está la dirección del. Lo encuentran ustedes en rodrigocalderonmartinez@gmail.com. El nombre completo del Rodrigo Calderón Martínez. Hay un Instagram del @pintor Rodrigo Calderón Martínez. Todo pegadito. Espero que esté saliendo esto en el afiche. Interesante. Continúo con conversaciones numéricas. Este ingeniero que da clases de matemática de una manera tan diferente, tan atractiva, que los niños que les va mal en matemática y son los que van a los cursillos del chiquitito, se cambian, los vira. Porque la matemática no es lo que se enseña en los colegios, estimados amigos, ni es lo que enseñan esos profesores que de repente los papás angustiados por lo que mal que les va al chiquillo en el colegio, en la universidad, contratan a un profesor privado. Pero ese profesor privado hace lo mismo que en el colegio o en la universidad, solo que personalizadamente. Lo mismo, entonces no se avanza mucho. Con este señor se avanza porque les muestra la matemática de otra forma. La matemática tiene dos aspectos. El aspecto árido, fome de las fórmulas y el aspecto creativo de la mirada matemática, que es otra cosa. Que no tiene que ver con las fórmulas. Las fórmulas se usan, pero no es la matemática. La matemática es la manera de pensar que llega a una fórmula y no con la fórmula se llega a pensar. Es exactamente al revés y él lo logra. Y los chicos entonces se convierten en personas que les empieza a ir bien en matemática y eso les cambia la vida. Fuera de eso, ofrece un curso de preparación para la prueba de selección universitaria y otro de programación para niños, que los entretiene mucho y les sirve para disciplinar sus cerebritos. Y sigo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que atienden casos penales, que son los más serios, y no solamente son especialistas, sino que son especialistas muy reputados en el campo. En el mercado, digamos, de los abogados penalistas han ganado casos súper importantes. No son cualquier abogado penalista. González y compañía. Y termino, amigos, con Gigena, la Academia de Música, gigenaproducciones.com, que le ofrece online clases de guitarra eléctrica, acústica, saxofón, batería, contrabajo, ukelele, piano, órgano electrónico, o sea, teclado en general, que es más o menos lo mismo, es la misma escala, etc. Todo eso, estimado amigo, educación de la voz en clases online que son entretenidas y potentes. Si usted quiere saber cómo pueden ser esas clases, me servirían, pida una clase demo, le van a dar una clase completa, ¿no? 5 minutitos, y usted va a poder ver ahí en vivo y en directo si le interesa. Yo creo que le va a interesar. Bueno, yo creo efectivamente, lo creo firmemente, que Adam Smith descubrió la naturaleza misma de la actividad económica, detalles más o detalles menos que han sido vistos por otros economistas al curso de los tiempos. No es refutable Adam Smith, es mejorable, es completable, si ustedes quieren, es enriquecible. Porque él miró cómo funcionan las cosas. Esto es como las teorías físicas. Newton desarrolló su teoría de la gravitación y todo eso, desarrolló la mecánica clásica observando y ofreciendo un modelo que puede ser ahora superado, entre comillas, por la teoría de la relatividad, pero eso no anula en absoluto el pensamiento de Newton, que sigue siendo absolutamente válido en el contexto, por ejemplo, de espacios y tiempos limitados, como es nuestra experiencia en la Tierra. Lo que va a la naturaleza, las cosas, puede ser visto de una manera con un modelo más refinado, como es la teoría de la relatividad, más enriquecido, pero no refutado. No se ha refutado a Newton, se lo ha enriquecido, podríamos decir. O se le han refutado 2 o 3 puntos, como la idea del tiempo absoluto. Yo creo que lo mismo pasa con Adam Smith. A Adam Smith no se le ha refutado. Se le puede haber enriquecido. Él vio cómo funcionan los seres humanos. Era su principal interés, filosofía de la moral, de la ética, él veía, tiene un libro muy interesante sobre los sentimientos humanos,
cómo se desarrollan. Él vio la realidad. Y la realidad es que la riqueza de las naciones se produce por este intercambio, por esta iniciativa individual, por este afán de las personas de obtener beneficio, por último, para enriquecerse. No dejó de ver las posibles consecuencias de esto, y es que los individuos no solo se diferencian en cuanto a que algunos se dedican a una actividad y otros se dedican a otras, la división del trabajo, sino que hay también una división de las capacidades, de la fortuna, de las oportunidades, en virtud de la cual en toda sociedad también, y esto es un hecho histórico que ustedes pueden verificar si estudian historia, en toda sociedad, salvo las más primitivas donde no hay excedente casi, sino que se vive de la mano a la boca, como se dice, se vive al día, en la medida que se genera excedente, esta división del trabajo, que es también una división de las capacidades humanas, empieza a generar desigualdades. Es inherente a todo sistema social que ustedes examinen, que sea algo más que una tribu primitiva, el que se desarrolla una élite del poder y del privilegio y de la riqueza. Porque tuvieron más oportunidades, porque resulta que en esa costa los pescados eran más abundantes que las nueces que cultivaba el tipo en el bosque, porque este tipo era más inteligente, más trabajador y logró hacer mejor uso de los excedentes en vez de comérselos todos, y en vez de comerse todos los choclos usó algunos para sembrar. En fin, como ustedes quieran verlo, toda sociedad va generando diferencias. Por lo tanto, en cierto sentido, en la historia humana uno observa que la riqueza de las naciones va acompañada de la pobreza de las naciones, relativa. Algunos se enriquecen mucho, otros no se enriquecen, se quedan más o menos en la mitad, otros se empobrecen siempre en términos relativos a los más ricos, no en términos absolutos. En términos absolutos siempre hay un enriquecimiento de todo, porque hay más bienes. Entonces, es la pobreza de las naciones. También podríamos decir es la queja perpetua de las naciones, porque también usted observa en toda la sociedad, en la historia humana, un perpetuo estado de conflicto entre los de la élite y los demás. Perpetuo, que se manifiesta de las más distintas maneras, según los tiempos, según el nivel tecnológico y mental y cultural que ha llegado a la humanidad. Usted ve que en algunos momentos se expresa como una lucha religiosa, en otros momentos es un motín, en otros es una rebelión, en otros es eso que llaman un estallido social, en otros la gente se suma a un credo o a una ideología política que quiere cambiar el mundo, que quiere cambiar nuestra postura ante los dioses. Miles de maneras distintas que a veces se mezclan y a veces no. Ese estado de conflicto es tan fuerte y tan importante que explica en gran parte el dinamismo de las sociedades. No la lucha de clases como lo veía Marx, de una manera muy, muy singularizada de ver esto, porque ¿qué es eso de las clases? Bueno, hay que estudiar un poquito marxismo para darse cuenta que es una concepción muy asociada simplemente a las circunstancias que vio en su época Carlos Marx. Pero el tema es más general y más universal, así que uno puede decir que esto es también el conflicto de las naciones. Y junto con el conflicto de las naciones, otro elemento que es perpetuo, que también tiene muchas expresiones, el sueño de las naciones por la igualdad. El sueño de los de abajo por salir de su condición, por quitarle, a veces por destruir incluso los de arriba, en un afán de venganza, de resentimiento. Eso ustedes lo ven en toda la historia humana. Es un hecho, no lo estoy inventando, no es un punto de vista, no es una opinión mía. Ustedes lo ven en las luchas sociales de la antigua Roma, lo ven en las tremendas luchas de las cuales habló Aristóteles en la Atenas del siglo IV, V, VI. Ustedes lo ven en la historia, en la Edad Media, con las explosiones, las llamadas jacqueries, de los campesinos aburridos, de los siervos aburridos, de la explotación de los señores, de la élite. Lo ven en las luchas sociales y políticas, precisamente en la época de Marx, y antes de Marx, los proletarios industriales. Lo ven ahora con otro tipo de proletariado, que ya no es un proletariado industrial, es un proletariado de otro tipo, del cual hablo en mi libro a propósito de Uti y Despedida un poco, y del cual voy a hablar más en otro libro con más detalle. Un proletariado de distinta naturaleza, un no élite de distinta naturaleza a las no élite de otros periodos históricos. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que así como la división del trabajo, el libre comercio y todos esos elementos son naturales y son los que producen la riqueza, esos mismos elementos que producen la riqueza inevitablemente producen la desigualdad y producen el conflicto. Van todos juntos. Y este es un proceso, además, que tiene una dirección. Así como crece la riqueza, así como ha crecido la riqueza en el mundo,
así como ha crecido la expectativa de vida de la gente, así como hay menos hambruna o casi no hay, o en algunas partes localizadas y no como en el pasado, donde continentes completos se morían de hambre o naciones completas se morían de hambre literalmente. Así como hay ese proceso acumulativo en cierta dirección, así también hay un proceso acumulativo de este conflicto. Entonces, ¿en qué va a terminar esta cuestión? Se pregunta uno. Porque tiene que haber, como en todo ciclo, tiene que haber en este ciclo que abarca toda la historia de la humanidad, no solamente el ciclo de tal o cual civilización, sino que toda la humanidad a lo largo de las distintas postas culturales que son las distintas sociedades y civilizaciones. Esto tiene que tener una consumación, un final. No puede extenderse indefinidamente este proceso en que aumenta la riqueza, pero al mismo tiempo aumenta la desigualdad entre los de arriba, élites cada vez más sofisticadas, cada vez más ricas, cada vez más elevadas, y los de abajo, o los del resto más bien dicho, que incluso aunque estén en una situación de confort material, se sienten más y más abajo, más y más abajo, más y más subordinados a las cúpulas políticas, intelectuales, científicas, tecnológicas y económicas que manejan el mundo. Esto tiene que tener una consumación. Bueno, los comunistas creen que la consumación es el fin de todo eso y el establecimiento de la sociedad comunista, donde volvemos al principio, volvemos a la sociedad paleolítica en otras condiciones materiales, donde somos todos iguales, donde todos somos hermanos y tomados de la mano. Pero eso es una ilusión. Ilusión que ha tomado muchas formas también a lo largo de la historia. Ese es otro fenómeno que ha sido progresivo. Desde las visiones religiosas de los profetas judíos, hasta llegar finalmente a la visión del manifiesto comunista de Carlos Marx, ha pasado por muchas etapas, por muchas expresiones literarias, filosóficas, económicas, políticas. Es un proceso también que va en paralelo a todos los demás. ¿En qué va a terminar esto? Yo creo que no va a ser la consumación del que ven los comunistas. Va a ser otra cosa que es difícil de perfilar, pero que tiene mucho que ver con las consecuencias que va a tener el hecho de que en unos años más, ya definitivamente, por mucho que lo nieguen algunos y traten de no asustar a la gente, muchas de las actividades humanas van a estar controladas por inteligencias artificiales y eso va a cambiar mucho. Vamos en el fondo a una especie de reset, como algunos plantean, pero un reset de distinta clase a lo que ellos creen. Vamos a iniciar un nuevo ciclo completamente distinto a todo lo que hemos vivido desde el periodo paleolítico hasta el presente. Estoy convencido, puedo estar equivocado, pero yo estoy convencido que es así. Y Adam Smith, con su Riqueza de las Naciones, escrita en el siglo XVIII, pensada en el siglo XVIII, en las condiciones de ese siglo, nos da un atisbo de estas fuerzas naturales que por un lado producen riqueza, pero por otro lado producen conflicto, producen desigualdad y producen por lo tanto situaciones que de algún modo tienen que ceder por aquí o por allá y generar otro tipo de convivencia basada en esta nueva tecnología, yo creo que es la inteligencia artificial. ¿De qué manera se va a concretar esto? No lo sé. Yo voy a estar bajo tierra cuando esto se concreta, así que ustedes van al cementerio y me cuentan, amigos míos, cómo fue que se dio la cosa finalmente. Y ¿qué más les puedo decir de Adam Smith? Yo, lo que les puedo decir de Adam Smith es que compren el libro. Ayer les mostré una edición Penguin que tengo, que es una editorial maravillosa que produce muchos clásicos. Léanlo. Es muy entretenido porque quiero insistir en un punto. Estos intelectuales del siglo XVIII operaban de otra forma. No son como estos pedantes académicos de hoy, especialistas, que escriben lo más árido y mal que pueden, y la hoja está con más notas al pie de página y referencias bibliográficas que texto, que ideas propias. Son unos lateros. Estos intelectuales del siglo XVIII son mucho más entretenidos, mucho más sabrosos. Se mueven tranquilamente en distintos ámbitos, los asocian unos con otros, y eso es lo que ustedes van a encontrar en Adam Smith. Y dicho sea de paso, a propósito de la desigualdad que les mencioné, Adam Smith tenía plena conciencia de eso. Él fue el autor de la frase de que una sociedad no puede pasarla bien, ser feliz, estar contenta y satisfecha si hay muchos que viven en la miseria. Él tenía clara esa parte. Pero parece que esa parte es bien difícil de resolver, ¿no? Y yo creo que gran parte de los problemas políticos en gran escala que se están viviendo en el mundo y que son
problemas que son vistos distorsionadamente de distintas atalayas políticas e ideológicas, pero es el mismo problema visto de distintas maneras, tal como esa historia de los ciegos que tocan un elefante y unos tocan la pata y creen que es una columna y otros tocan la trompa y creen que es una serpiente. Bueno, hay distintos puntos de vista que están viendo el gran elefante, que es el problema actual, que es qué se hace con esta situación de masas gigantescas que se sienten subordinadas, aplastadas, que ya no toleran esta situación de desequilibrio, de desigualdad tan extrema a que hemos llegado. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que muchas de las cosas que vemos, muchos de los procesos políticos que vemos, no solo en Chile, sino que en otras partes, tienen que ver con un intento ciego, tocando la pata del elefante o tocando la trompa del elefante, de encontrar primero un diagnóstico que es equivocado, creen que es una columna, creen que es una serpiente, y encontrar una solución a base de ese diagnóstico equivocado. Pero todos, sin saberlo, están tocando efectivamente el elefante. Ese enorme elefante. Bueno, amigos, hay veces que a uno le preguntan, o se conversa en una sobremesa, en qué época te habría gustado vivir, y algunos hablan del futuro, otros... ¿eh? A mí no sé si me gustaría vivir en el pasado porque no habían tantas duchas y cosas para bañarse y estar bien todos los días, y había poca higiene, esa parte no me gusta agrado, pero me habría gustado, llegado el caso, si tuviera que elegir en algo del pasado, vivir en ese siglo en que uno se podía topar con personas que se tomaban largo tiempo para meditar las cosas, para pensarlas conforme a razón, y solo después llegar a alguna conclusión. Los salones literarios en Francia en el siglo XVIII, por ejemplo, eran exquisitos en ese sentido. Pero claro, eran una criatura social, cultural, que estaba condenada a desaparecer. Y fue hecha desaparecer, o más bien dicho, fue asesinada brutalmente en la Revolución Francesa. Me habría gustado vivir en esos tiempos y conversar con los D'Alembert, con los Adam Smith, aunque yo estuviera de ahí de oyente nomás, pues yo no soy nadie, pero me habría gustado. Bueno, amigos, para mañana, en el Domingo Internacional que estamos haciendo ahora, les voy a ofrecer un programa sobre Argentina, del cual ya estoy repasando lo poco que sé y tratando de aumentar mi conocimiento, para llegar, pero no simplemente para contarles la historia argentina, eso no tiene sentido. Si usted está interesado en la historia argentina, hay libros de la historia argentina, pero no me necesitan a mí. Es para tratar de entender el proceso que llevó a, primero, unas largas décadas de empobrecimiento y de liderazgo político a cargo del peronismo, y que termina ahora, aparentemente no sabemos qué viene después, con Milei. Entender el sentido de esta trayectoria y entender por lo tanto de dónde viene Milei, porque Milei no es un accidente histórico. Milei es una necesidad histórica, y no me refiero con necesidad que es necesario para que haga algunas cosas, sino que necesidad en el sentido de que es un producto natural, a propósito de lo natural, de toda la historia previa argentina, creo yo. Es lo que creo. Mañana haré el punto, si puedo, en este programita de media hora que les voy a ofrecer. Si hay algunos amigos argentinos que ven el programa, y les voy a rogar que me corrijan con sus comentarios en YouTube las cosas en que yo pueda haber estado equivocado, tanto en los hechos como en los comentarios o en los análisis que alcance a hacer en 30 minutos. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Y a propósito de escopeta, muchas gracias primero a las personas que están en Flow y en Patreon, que hacen posible este programa. Hay algunos que están desde hace tiempo, que son muy generosos, otros que recién se han sumado. Muchas gracias. Y a los que no colaboran o no ponen, pero por lo menos les pido que pongan la marquita en el índice que está para arriba, porque eso también me ayuda, nos ayuda, aunque sea con una fracción mínima de un medio centavo, nos ayuda a financiarnos las aprobaciones, las manitos para arriba. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos mañana.